Dios te bendiga. Al hablar de Dios como el gran comunicador, hoy quiero hablarles brevemente de que Dios se revela a sí mismo en Jesús. Dios es espíritu, de tal forma que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos oír, no lo podemos palpar como lo podemos hacer con las cosas materiales, con una persona, porque Él es espíritu. Entonces, ¿cómo podemos conocerlo? ¿De qué manera el débil y finito pecador puede conocer al Dios santo, omnipotente, extraordinario y maravilloso? ¿Cómo lo puede comprender? La respuesta clara y sencilla, bueno, que no es tan sencilla, pero es a través de la persona del Señor Jesucristo. Hablando del carácter de Dios, Jesús nos revela a Dios por medio de una personalidad humana. ¿Cómo es esta? Para saberlo, no tenemos más que mirar a Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo nos dice claramente allá en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, el Señor Jesucristo. Y más adelante nos dice el evangelista Juan en 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y el apóstol San Pablo nos dice allá en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, nos dice la escritora de la epístola a los Hebreos, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Él es la más clara revelación de su carácter. En Él podemos encontrar toda la suma de lo que es Dios. Para muchas personas es inverosímil, es imposible conocer a Dios, pero vuelvo y repito, la palabra de Dios nos dice de manera clara y sencilla que a través del Señor Jesucristo nosotros podemos conocer a Dios, porque Jesús es Dios, Dios es Jesús. Hoy Dios nos habla cada vez que leemos con respecto a Jesús. La vida de Jesús, su obra y sus enseñanzas, todas ellas hablan de Dios en términos de la experiencia humana, en un lenguaje que todos podemos comprender. Todo eso está plasmado en la palabra de Dios. En Hebreos 1:1-3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, ya lo he dicho, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual es la imagen misma de su sustancia. Y en Juan 1:14 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no se limitó a enseñar a la gente quién era Dios, les hizo ver cómo era el carácter de Dios. Habló sobre la santidad, sobre la bondad, sobre la sabiduría, sobre la justicia, la misericordia, el poder y el amor de Dios. Las personas vieron estas cualidades en el Señor Jesucristo. Él hizo suyas cada una de las características divinas de los atributos de Dios, los hizo Él. Él los encarnó, los vivió en primera persona, los ejecutó. Y todas aquellas personas pudieron ver quién realmente era Dios. La sabiduría de sus enseñanzas es todavía hoy motivo de asombro para el mundo. Al ejercer su ministerio a favor de las necesidades humanas y dar su vida por otros, demostró que Él era el amor de Dios en acción. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y cómo se manifiesta de manera más concreta y más contundente y más creíble el amor de Dios, la gracia de Dios? E indiscutiblemente podemos decir que fue la cruz. Dice Pablo en su hermosa carta a los Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a morir en la cruz del Calvario, por culpa tuya, por culpa mía, para que tengamos la oportunidad de ser salvos y de escapar de la condenación eterna. Jesús expresó por medio de sus enseñanzas y por medio de su propia persona los sentimientos, los pensamientos y los designios de Dios. Él nos habló acerca de la voluntad de Dios.
el deseo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Podemos confiar entonces en que las enseñanzas de Jesús en los evangelios son una genuina revelación de Dios y son la verdad. Vemos a Dios como a un Padre omnisciente, amoroso, que desde el cielo cuida a sus hijos, que odia el pecado, que odia la hipocresía. Nos dice la manera en que podemos ser salvos y nos concede normas para una vida feliz. Y nos dice en otra parte el apóstol San Pedro que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tendrás un día el privilegio de conocer a Dios tal como Él es. Dios te bendiga.